Bueno, perfecto, pues empezamos. Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros a Robert Cervera, muchas gracias por Hola, acompañarnos. Bueno, y encantado. Marta también, que desde el último podcast ya dijo que se iba a unir con nosotros. A todos los podcasts. Hay una introducción que ya he grabado previamente, Ruber, es que justamente hemos hablado de cómo había que pronunciarlo y ya la primera ya lo he hecho mal. Pero bueno, ya te he presentado previamente y de todas formas quizás es mejor que tú mismo, ¿no? Nos expliques un poco quién eres y tu Ujú. historia y cómo llegas al este material que tanto amamos. Pues bueno, yo nací en Badalona, soy de Badalona y llevo ahora, me vine a Londres hace como 17 años y medio así. O sea que ya no estoy allí, pero bueno, en fin, claro, sigo visitando a mi familia y eso. Y básicamente estudié Bellas Artes aquí en Londres. Yo originalmente había estudiado comunicación en la Autónoma de Barcelona. Y cuando me vine a Londres, como tenía mucho interés en el arte en general, ¿no? Bellas Artes, y decidí en un momento dado estudiar Bellas Artes, pues casi desde el principio, como quien dice, ¿no? En escuelas de Londres. Entonces estudié en Central St. Martins, que es una escuela de arte y diseño de aquí en Londres. Y luego Muy chula. sí, sí, sí. Y luego el último curso que hice fue un máster en escultura en el Royal College of Art, también aquí en Londres. Am, y posiblemente fue entre un curso y el otro, antes de empezar en el Royal College, que empecé a utilizar el hormigón, ¿no? Hice una residencia durante unos cuantos meses en Nepal, en Katmandú, y antes había hecho mis pinitos, había probado un poco de cemento, pero al llegar allí me di cuenta de que el cemento que era un material muy importante, o sea, en cuanto al entorno urbano, pues bueno, es una ciudad bastante densa, ¿no? Bastante caótica y con muchos edificios en construcción, ¿no? Ha habido un boom de población, entonces de repente tenías esta sensación del hormigón, tenía una presencia muy fuerte, ¿no? En esa ciudad. Entonces yo como artista residente, pues reaccioné a eso y me interesó mucho pues utilizar ese material, ¿no? Que estaba ahí alrededor, ¿no? Muy, muy, muy presente. También porque es muy fácil de encontrar, o sea, el cemento, el hormigón tiene esta cualidad universal y muy, muy económico, o sea, a nivel de lo que necesitas como herramientas y el coste del material en sí mismo, pues es muy, muy asequible, ¿no? Entonces tenía un interés en eso, ¿no? Casi en la idea de un material democrático, o sea, es un material que puede utilizarse en bellas artes, pero que no es mármol, no es una resina súper técnica complicada, ¿no? Es algo muy, muy asequible. Y la otra cosa que me gusta es que todo el mundo conoce el hormigón, o sea que todos tenemos experiencia, ¿no? De cuál es la textura del hormigón, el tacto, ¿no? La temperatura, cómo se siente el hormigón, ¿no? Entonces todo eso como para mí lo hacía un material muy interesante desde un punto de vista artístico, pero también desde un punto de vista casi te diría antropológico, psicológico y sociológico, ¿no? De cómo funciona en la sociedad el cemento, el hormigón. Claro, Rubert, sí, te quería preguntar, porque entiendo que cuando, digamos, das este salto y decides entrar en el mundo del arte, etcétera, etcétera, ya lo diste o, digamos, ya te has ligado completamente al hormigón. Es decir, no lo sé, Ujú. como artista, ¿crees que el hormigón es algo que es parte, digamos, en sí de ti como artista o es simplemente uno de los materiales que ahora mismo te gustan? Am, aún es el material como más, en mi faceta de escultura es el material principal que utilizo, ¿no? También lo utilizo en conexión con metal, a veces como para reforzarlo o crear estructuras en las cuales se añade el hormigón, ¿no? Es un material muy importante para mí. También, digamos, conceptualmente, ¿no? Como intentar explicar un poco. Pero también como artista hago otras cosas, ¿no? Entonces hago también vídeo y hago instalaciones y últimamente estoy haciendo música y performance musical, ¿no?
De alguna forma todo está conectado, pero el cemento sigue siendo aún como una especie de hilo ahí que conecta varias cosas, ¿no? Porque, Rubén, ¿cómo pasas de tener una afinidad con el hormigón a relacionarlo también con la música? Ujú. Bueno, haciendo esculturas de música, ¿no? Que es ahora lo que estás haciendo un poco más. Sí, am, las esculturas, sí, estoy haciendo esculturas que se pueden tocar como un instrumento musical, ¿no? Y entonces Ujú. los materiales que hacen con las que hago estas esculturas son también bastante industriales, ¿no? Vienen del el mundo de la refrigeración líquida, son tubos transparentes que normalmente con ellos haces como circuitos de refrigeración dentro de ordenadores para mantenerlos refrigerados. Hay una primera conexión ahí con los materiales. Me interesan los materiales industriales dentro de un contexto de bellas artes, ¿no? Vale. Utilizar materiales Ujú. que son muy, casi que no son, como decía, de bellas artes, ¿no? Pero que tienen calidades que te permiten expresar cosas o conectar con sensaciones que el visitante de la exposición, digamos, puede tener, ¿no? La conexión es un poco... He llegado a esa conexión entre la música y el cemento, pero no es una cosa... Es más intuitiva que racional, ¿no? Eh, con el cemento lo que me interesa mucho es cómo fluye, ¿no? Me interesa mucho utilizarlo de una forma casi líquida, ¿no? El comportamiento que tiene al principio, cuando lo haces, básicamente lo mezclas, a menudo lo mezclo de una forma bastante líquida, ya porque le añado Ujú. plastificadores o porque, bueno, quiero que fluya, ¿no? Al vertirse. Claro, porque a diferencia de nosotros, claro, nosotros estamos acostumbrados a, pues eso, tener moldes y vertir ahí el hormigón y ahí nos sale la forma, pero tú directamente, o sea, no utilizas ningún tipo de moldes, simplemente, o sea, no viertes en ningún sitio, Claro, bueno, ¿no? O sea, ¿cómo haces las depende formas? de la situación, ¿no? A menudo, en general sí, o sea, lo que has descrito es básicamente mi uso del hormigón, que es un uso, digamos, eh, Ujú. un poco desviado de la formulación del hormigón y de su uso en el mundo de la construcción, ¿no? Me interesa más Sí, esa sí, primera total. fase que la gente no ve Mm. normalmente, o sea, la gente lo que ve es la forma acabada, ¿no? Ya después del fraguado y del curado y todo eso, ¿no? Sí. Completamente sólido. Y a mí me gusta mucho capturar ese momento como de agua que tiene, ¿no? De fluir como un líquido y Ujú. mantenerlo en la pieza final. Entonces, lo que hago a menudo es vertir el hormigón, ya sea sobre el suelo, por ejemplo, pues dejo que se mueva y encuentre su propia posición, o a veces lo vierto en torno a estructuras metálicas, ¿no? Y esas estructuras es lo que le dan la fortaleza que, que podría tener si lo Ujú. usara de una forma más tradicional. Am, pero siempre como que lo hago por vertido y por acumulación, ¿no? Quizá vierto un poco y voy añadiendo vertidos sobre ese primer momento, ¿no? Hasta que tengo una pieza un poco más completa. Ujú. Vale, Rubert, quizás, bueno, esto lo comento para los que estén escuchando el podcast directamente solo audio, también estamos grabando el vídeo, por tanto, si queréis ver ejemplos concretos, Rubert ahora vamos a ver piezas, ¿no? Como tal, y lo podéis ver también en Ujú. YouTube, lo colgaremos. Em, entonces diría, no sé, Rubert, ¿qué piensas? Si quizás es mejor, has compartido con nosotros una presentación, si quizás es Ujú. mejor empezar a hablar sobre piezas concretas, lo digo porque, sobre todo para alguien que no está dentro del mundo artístico, entender, digamos, a nivel conceptual todo esto que estás hablando de fluir, el hormigón, la pieza es un poco Ujú. complicado, ¿no? Quizás es mejor ver piezas concretas o ver un poco más ejemplos concretos y a partir de aquí continuamos con la conversación. Perfecto. Sí, pues venga, voy a ponerme en la presentación esta. La primera página es solo la presentación. Es una presentación a la que llamé Formless Concrete, o sea, hormigón informe, con esta idea un poco, ¿no? De darle al hormigón la libertad de acabar fraguado en una posición, en una forma que es más como si fuera
irregular, ¿no? Más sin una forma definida. Justamente una de las Que ya piezas en la, a la en que la misma estábamos portada ya refiriéndonos es sale... cuando Ay, hago una perdona, que te he instalación en el cortado. suelo con hormigón vertido y lo Ujú. vierto directamente del suelo filtrado a través de unos paneles perforados, ¿no? Entonces, lo que acabas viendo como cuando entras Que es a... chulísima esta imagen. Sí, pues mira, era un suelo entero, el suelo de la galería. Podías caminar sobre la pieza, sobre Ujú. digamos, la instalación. Así. Y lo que era muy interesante es que hay toda esta variabilidad, ¿no? A veces el cemento se filtraba más por los agujeros o menos, entonces acabas con secciones que son más como puntuadas, como si fuera un código Morse de gotitas de hormigón, y otras secciones son más Sí. como si se hubiera hecho Ah, un charco de hormigón, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es ver cómo sí, la sí, sí. gente navega este espacio, ¿no? Como tienes que caminar por encima de esta obra, que ya para mucha gente le da como un poco de repelús, ¿no? De pisar la instalación, ¿no? Pero luego como que tienes que ver dónde estás pisando, ¿no? Entonces, lo que era interesante era recibir la información a través de los pies, o sea, sentir la obra a través de los pies cuando estás pisando, ¿no? Os voy a ir Ujú. enseñando las imágenes, así, no sé si Vale. podéis ver esta solo para ver si funciona, que es de un pantano. Sí, Bueno, esto es un sí. poco, era para Pantano completar, de Benajever. pantano de Benajever en Valencia, que es un poco para completar y ya, mis padres son de Valencia, yo nací en Badalona, pero sí, mis padres son de Valencia, entonces me pasaba muchos veranos visitando, o sea, no es que me pasara todo el verano, sino que lo visitaba en algún momento durante el verano, ¿no? Y era como es algo que me ha quedado mucho, ¿no? En la memoria, y yo creo que de aquí viene mucho de mi fascinación Ujú. con el hormigón como material, ¿no? Estas masas de ingeniería. Ahí controlando, conteniendo el agua, ¿no? Y como decía, pues hago también música y performances y todo esto que, como decía antes, para mí hay una conexión en el fluir, ¿no? En el fluir del aire, de tu respiración, y el fluir del cemento, ¿no? Y un poco intentar, la forma como intentamos contener, ¿no? Todos estos materiales informes, ¿no? Igual que contenemos el agua en un pantano, con esas presas enormes de hormigón, los tubos también es una forma de contener, ¿no? Y de conducir el aire, ¿no? Entonces hay como una especie de, de comportamiento del fluido que me interesa en general a nivel conceptual. Porque, Ujú. Rubén, te iba a decir, ahora vamos a empezar a ver, digamos, o a empezar a escuchar, vas a empezar a escribir las obras que haces con hormigón. Como dices también, ves que está, digamos, en la misma línea o cuando lo conceptualizas parecido cuando hablas también de las performances musicales por este fluir, ¿no? Que vertebra, digamos, ambas partes. Pero te iba a decir, no sé si ves la conexión, pero son cosas que haces por separado, es decir, la obra del hormigón, la escultura por una parte y la obra de música por una parte, que tú veas esa conexión está claro, pero luego las juntas. Sí, sí, entonces digamos que hay una conexión a nivel conceptual en mi cabeza, como quien dice, como artista, ¿no? Pero sí, lo que hago es que a menudo hago instalaciones en las que todo se une, ¿no? Esta, por ejemplo, que estáis viendo es la última exposición que hice aquí en Londres, que se cerró en diciembre pasado. Y lo que veis hay un vídeo al fondo, una proyección, y luego el suelo es una instalación como la que os describía antes, ¿no? Es el hormigón vertido sobre el suelo y filtrado a través de paneles perforados. Entonces, cuando entrabas en esta sala, que era una sala oscura, además de ver el vídeo, tenías que... Escuchabas la música, ¿no? Y la música está hecha con esos tubos que os explicaba, con mis propias esculturas de tubos de refrigeración líquida. Y a los lados tenías ventiladores de los que hay dentro de los ordenadores también para mantener la temperatura baja, para refrigerar. Son ventiladores que daban luz y aire, ¿no? Entonces, en la sala tenías la sensación esta de el sonido rebotando y rodeándote, el aire también, el aire que hacían los ventiladores, y luego el suelo, ¿no? El hormigón, y tú pisando el hormigón.
y teniendo que navegar, ¿no? Y caminar viendo a ver qué está pasando en la suela de tus pies, ¿no? Y una pregunta, Rubén. El suelo, es una pregunta muy tonta, ¿eh? Pero el suelo, o sea, entiendo que la gente, como decías, pisa el suelo y pasa por ahí. Entonces no se acaba deshaciendo, digamos, no se acaba rompiendo esta malla que has generado en el suelo, Mm, o era resistente. Era bastante resistente. Le puse aditivos para aumentar la resistencia y, Vale. y también para aumentar la adherencia. La base era, pintamos el suelo Vale. completamente negro con pintura como de parking, como quien dice, o sea, pintura muy resistente. Y luego el cemento encima tenía una oportunidad de agarrarse. Sí que hay trozos que, o sea, durante los 2 meses que estuvo abierta la exposición, hay trocitos pequeños, sobre todo cuando ves zonas que son más punteadas, más de pequeños puntidos de Claro. hormigón, algunos de esos sí, se desprendían y quedaban como moviéndose por la sala, pero es parte para mí es parte de la evolución de esa pieza, ¿no? En los 2 meses que hay, habrá trozos Claro. que se mueven y es como si fuera, no sé, como te encontrarías el cemento también en la calle, ¿no? En un lugar por el que pasas normalmente. Y había otras zonas como más con más aglomeración o que hacía como una especie más de charco de cemento que han resistido muy bien, pero en general me sorprendió lo bien que aguantó. O sea, básicamente Vale, porque se es parecía. cemento y aditivo y ya Sí, está. perdón, hormigón, o sea, sí que Vale. tenía arena, no le puse grava en este Ah, vale. caso, o sea, entonces era solo la arena es lo que le daba Vale. la primera fortaleza y luego un aditivo que se llama SBR, Ujú. SBR, no sé si lo usáis allí, que es una especie de butadieno, básicamente es un aditivo que plastifica, pero también te añade, aumenta la velocidad del fraguado y le da más fortaleza, ¿no? Entonces puedes Ujú. pisarlo con un poco más de libertad que otro hormigón. Vale. Ah, Vale. Vale, porque también, Rubén, antes de que pasemos a la siguiente, ujú, este tipo de instalaciones artísticas, porque luego digamos, también para los que no estamos tan metidos en el mundo, entiendo que diferencias entre lo que es una instalación artística y una escultura, ¿no? O sea, esto no es una escultura como tal, sería una No, claro, instalación. claro, claro. Em, A ver, ah, sí, o sea, en principio podrías decir, no, es una escultura que va en el suelo, pero sí, en realidad yo lo veo más como una instalación, ¿no? Porque, bueno, para empezar, lo tengo que hacer cada vez, ¿no? Cada vez que muestro esto en una exposición, empiezas de cero otra vez, tienes que hacerlo otra vez y no hay forma de transformarlo, ¿no? Cuando se acaba la exposición, coges la rasqueta y lo levantas todo, ¿sabes? Y desaparece, ¿no? O sea que sí, no, Ya digo. Claro, porque el punto aquí, lo decía también porque digamos que todo lo que es escultura artística sí que veo y entiendo que el objetivo es la venta. Bueno, uno de los objetivos, Ujú, entre comillas, es pues la venta del objeto. En esas instalaciones que son mucho más grandes y que quizá no es un objeto tan claro, sino que es más etéreo y que la gente lo pisa, se rompe, etcétera. No sé si también tiene un objetivo, digamos, más por la parte comercial de venta o es simplemente de como tu propio portfolio de creación. sí, no, no, perdón, es más esto, o sea, simplemente es parte de mi desarrollo como artista. En este caso, el museo en el que expuse, pues tiene un presupuesto, te da un presupuesto para que montes la obra. Eh, a ver, no es, comercialmente no es una práctica viable o que te va a mantener a flote económicamente, ¿no? Em, pero bueno, combino esto con otras actividades y también con esculturas que son más como una pieza escultórica, ¿no? Em, por otro lado también, pues claro, en esta misma instalación había un vídeo también que sí que es una pieza que se puede vender, ¿no? O sea que hay partes, digamos, más Vale. destinadas a una presentación artística y otras partes que sí que se pueden comercializar en algún momento, ¿no? Ujú. Entonces, nada, esto es otra imagen del suelo y había puesto aquí otras imágenes Vale. aquí, simplemente era para como recordatorio, ¿no? Del uso del hormigón históricamente, pero
en fin, no creo que Ujú. necesitamos meternos mucho. Esto es interesante, ¿no? Es un encofrado, por ejemplo, que simplemente para recordar eso, ¿no? Que normalmente el uso del hormigón pues es eh, dentro de eso, o sea, dentro de una forma predeterminada, ¿no? En el que viertes y le pones un refuerzo de metal, ¿no? De barras de metal por dentro y todo esto. Am, y en cambio yo lo que hago pues Ujú. es esta forma un poco más si quieres, es algo que el señor que fabrica el cemento nunca lo fabrica pensando en un uso como el que yo le doy, ¿no? O sea, que de alguna forma es una forma un poco desviada de usar el material, ¿no? Am, pero bueno, para mí lo que me interesa también es un poco la fragilidad y la expresividad que le puedes sacar al hormigón cuando lo utilizas de esa otra forma, ¿no? De repente puedes tener piezas como estas que vemos ahora mismo, que son como muy frágiles, muy finas, ¿no? Casi el carácter opuesto del hormigón, que siempre se supone que es este material como a prueba de bomba, ¿no? Y a prueba de tiempo y a prueba de historia, ¿no? Vale, para el oyente, ¿cómo lo describirías? Son unas... Pa- sí, perdón. Las esculturas que estamos viendo son como dos láminas de cemento, una a cada lado, mantenidas en alto, como de pie, por unas pequeñas Ujú. eh, paneles metálicos. Pero estas dos láminas de cemento están hechas eh, con una acumulación de vertidos. Es difícil de explicar, pero básicamente estoy utilizando el Ujú. cemento en plano, haciendo láminas muy finas, ¿no? Láminas de cemento que luego hago que se pongan en vertical en lugar de estar horizontales en el suelo, ¿no? Pero si las vieras, tienen un Y grosor. estas láminas que deben... El grosor es medio centímetro de grosor o algo así, es muy, muy, muy fino. Y no tienen refuerzo Súper interior, o sea, finito. Ujú. son muy precarias estas a propósito. Y bueno, es uno de los riesgos, ¿no? Y uno de los Ujú. problemas de usar el cemento así que eh, cada vez que tengo una exposición y tengo que meterlo todo en cajas y enviarlo, Claro, y es un eso. sufrimiento. Cuando lo envías, ¿cómo lo haces? O sea, lo proteges como tu vida, porque es Sí, bueno, frágil, claro, frágil, ¿no? tienes que aprender tus propias formas de hacer las cajas, ¿no? Y de empaquetar y embalar bien, ¿no? Ujú. Pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? Y cada vez menos. Últimamente estoy Claro. intentando, digamos, exponerme un poco menos. Y a veces algunas de estas Ujú. piezas las muestro, las más delicadas, cuando es una exposición en la ciudad en la que estoy, en este caso Londres, ¿no? Entonces tú puedes transportarlo Vale. personalmente y no es como enviarlo a Dinamarca, por Vale. ejemplo, que he enviado piezas, ¿no? O a donde sea. Pero sí, Ujú, ujú. Claro, y siempre aquí, es Rubert, un riesgo. Es un tema sí, esto. Sí. aquí, Rubert, te quería preguntar también, o sea, una de las cosas que nos llamó la atención cuando preparamos la entrevista, una ya la has dicho, que es el intentar crear a través del hormigón líquido y, digamos, con esa fluidez. Pero la segunda también, perdón, la segunda, la de la música, que consiguieras esa conexión. Y luego hay una tercera, que no sé si en esta misma obra también, digamos, entra, que es todo esto el tema digamos, de lo digital, los datos. Ujú, ujú. No sé si concretamente este es un ejemplo de ello y un poco si podías explicar el concepto y cómo ese concepto acaba cristalizándose, por ejemplo, en esta obra. Mm, sí, la conexión, por ejemplo, en esta imagen, esas pequeñas piezas de metal que conectan las dos láminas de cemento. Uno de ellos, por ejemplo, es un panel perforado, que se utiliza para ventilación en las estanterías de servidores, ¿no? Si estás en una granja de datos, ¿no? En un data center, tienen todos los servidores Ujú. en estanterías, y utilizo las regletas y los metales, digamos, que configuran las estanterías como estructura para mis esculturas. La conexión llegué a través de los pantanos y las presas y todo esto, ¿no? Empecé a mirar al uso del hormigón en ingeniería, ¿no? Y en todos estos grandes proyectos, ¿no? Y me interesó mucho ver cómo en los centros de datos, ¿no? Están construidos, de hecho,
con los mismos materiales, o sea, se utiliza también el hormigón y a menudo están puestos localizados en la misma zona. O sea, hay, por ejemplo, centros de datos de Google que están al lado de una presa, ¿no? Porque de esa forma consiguen recibir la energía hidroeléctrica directamente, ¿no? Porque, claro, los centros de datos consumen tanta energía que no pueden estar en cualquier lugar de la red eléctrica, tienen que estar en un lugar donde haya una conexión muy directa y muy, muy potente, ¿no? Entonces hay como esta sobreposición tecnológica e histórica, ¿no? Los mismos lugares donde se construyeron los pantanos son buenos lugares también para tener centro de datos, ¿no? En muchos casos. Entonces me interesaba esta conexión, ¿no? Ver que cómo a través de la conexión del hormigón como material tenemos dos grandes construcciones, digamos, industriales de ingeniería que están intentando hacer cosas parecidas, además. Están intentando contener, ¿no? Contener agua en un caso y contener datos en el otro, ¿no? Y de alguna forma, alrededor de esta idea de contener la materia informe, yo creo que mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, de una forma intuitiva hice esa conexión entre los materiales que encontrarías en un centro de datos y el cemento. Y también la idea de contener, ¿no? De contener fluidos, sea agua, aire o datos, ¿no? Y aire, por ejemplo, pues la música al soplar, al ser, como hago música como si tocara un instrumento de viento, ¿no? Eh, para mí el Vale. fluir del aire se conecta con esos otros fluires, ¿no? Del agua y de los datos. Bueno, esto ya no sabría decirte qué es, pero usas pigmentos también, entiendo. Ajá. O el color, ¿cómo le das el color en Sí, estas piezas? encontré un proceso como muy raro, que es como un proceso mío personal en los que consigo transferir pigmentos fotográficos al cemento, ¿no? En el momento en el que el cemento se está fraguando, ¿no? Em, y lo que hago es Ujú. utilizar imágenes del mundo digital, ¿no? Me interesaba intentar eh, acercar a mis esculturas el contenido que tendrías en un centro de datos, ¿no? La idea de todo el contenido digital que estamos conteniendo, ¿no? Esos datos que intentamos contener, si pudiera de alguna forma Qué guay. transferirlo a mis esculturas. Entonces, hay momentos en estas esculturas, como el que estáis viendo, que puedes ver como interfaces, ¿no? Como diseños de pantalla, cosas que Mm. verías en tu ordenador normalmente, ¿no? O cosas que verías en el contenido de lo que está en las bases de datos, ¿no? Estas Y esculturas, esto, Rubert, sí. no sé si, bueno, de nuevo, no sé, porque, ¿cómo lo has definido, esta forma de pigmentar? ¿Le has dado un nombre? Eh, son pigmentos fotográficos. Vienen de... Pigmentos fotográficos. Sí, Eso te iba a decir, esto no sé si es algo que puedes hablar de ello o es algo súper secreto, rollo, la es, técnica, es, es un la poquito técnica secreto. del... Es un poquito secreto. Vale, Eh, Lo dejamos en secreto, ya está. pero sí, básicamente es una transferencia de pigmentos, ¿no? Muy suave también, porque Ujú. claro, el cemento no está hecho para absorber color, ¿no? O sí puedes teñirlo, pero Ujú. no puedes llegar a muchos detalles, ¿no? Entonces acabas teniendo como imágenes bastante suaves, ¿no? Bastante casi Ujú. fantasmagóricas, ¿no? De, de la imagen, ¿no? De la imagen que estás No, pero el transfiriendo. resultado es chulísimo, me parece brutal. Si no, es una Gracias. pasada. Sí, sí. Y luego también leímos Ujú, que utilizas muchas veces, no sé, leí gotas para los ojos o mezclas así materiales ujú. randoms, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, random Bueno, supongo que para él no sé, para mí, para mí, para mí, claro que Sí, no, no, no lo sé, completamente. no. Esto es, Ahí, fue esto en es, esta, creo. sí, Fue en sí, esta, justo es sí. esto. Básicamente lo que me interesaba Vale. también es, una de las cosas que me interesa del cemento es su relación con nuestro cuerpo. O sea, todos, como decía antes, Ujú. tenemos como experiencia de tocar cemento, ¿no? O estar de alguna forma limitados por una pared de cemento o un edificio o lo que sea, ¿no? O sea, tenemos esa sensación siempre de que nuestro Sí. cuerpo, flojito y redondito y hecho de carne, eh,
tiene que, de alguna forma, negociar la presencia del cemento en el mundo, ¿no? Y, no sé, en esa relación para mí había algo interesante. Entonces, lo que hago con estas piezas es utilizo todos esos materiales como de cuidado del cuerpo, ¿no? Como cremas hidratantes y gotas de los ojos y gotas de los oídos. Mm, Lo añado al cemento, a la mezcla del cemento, y eso crea como una disrupción, o sea, impide que la reacción química del cemento se produzca de una forma normal. Y de repente lo que es algo bueno para ti, ujú, para tu cuerpo y para tu piel, se convierte en una enfermedad para el cemento, si quieres, un fallo, ¿no? del cemento. Y un ujú. fallo muy bonito, ¿no? Esto una cosa, Rubert, Sí. para los que están Ah, sí. escuchando, lo que estamos viendo ahora mismo es una especie de disco de cemento, Ujú. digamos que justamente por esa mezcla donde tú le has metido, digamos, algún tipo de agregado o aditivo que no es el que debería, pues hace como una especie de manchas. eh, que, Manchas chulísimas, que realmente ¿verdad? sí están muy chulas. A mí me recuerda, a nosotros nos pasó sin hacer unas mezclas, digamos, añadiéndole cosas raras, pero simplemente por una mala mezcla que hicimos, que se disgregó la arena, La la fibra. fibra, etcétera, etcétera, y quedaron unas manchas así que la verdad es que sí, obviamente entiendo que por esa parte perderá propiedades, no sé si incluso se romperá si lo tocas con la mano, Ujú. pero las formas, los colores también, que no sé si esos colores son justo también además pigmentados o es una cuestión de que han salido por los aditivos que le has metido, pero son muy Sí, chulos, la verdad. algunos colores sí que son naturales. Algunos vienen del hecho, por ejemplo, también uso jarabes de la tos, ¿sabes? Y algunos de ellos vienen con colores ya. Y en algún Mm, Claro. caso, como para ujú, aumentar el efecto cromático, pues he añadido quizá o colorantes alimentarios o incluso gotas de acuarela, ¿no? De acuarela líquida. Pero en general intento que sea la reacción tal como sucede, ¿no? De una forma normal. Y sí, lo convierte, digamos, en un material más frágil, ¿no? Entonces estos discos que hubieran sido perfectos y sólidos y perfectamente grises, pues de repente tienen estas zonas un poco más problemáticas, ¿no? Si quieres. Y lo mismo, bueno, ujú, tengo, además de los discos, pues a veces utilizo otras formas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que un poco contradice lo que decía antes, ¿no? La idea de que no suelo utilizar moldes, pero cuando utilizo moldes los utilizo para, digamos, atacar el cemento de otra forma, ¿no? Para hacer que el cemento muestre como ujú. una expresividad a través de este pequeño fallo químico, ¿no? Que traen esos materiales en fin, de hidratantes y todo esto. Sí. O sea, Sí, sí. casi nunca utilizas una mezcla, digamos, y molde, aunque sea con una forma especial, pero digamos tradicional. O sea, o usas, por lo que veo, ¿no? O usas molde donde en la mezcla estás perjudicando al hormigón y por tanto sacando todas digamos, acabados súper interesantes. O al contrario, no utilizas molde y con el pigmentado este que nos comentabas, Ujú. acabas sacando también Ujú. formas y esto muy fluidas. Sí, no Vale, vale. sé. Supongo que tiene que ver un poco con. Tiene que ver un poco con. Yo creo con hacer el cemento un poco más falible, o sea, lo contrario de infalible, ¿no? De hacerlo más humano, ah, más imperfecto, ¿no? Y extraerle expresividad a partir de eso, ¿no? Pero claro, tiene que ver con una práctica artística, digamos, desde un punto de vista práctico, pues claro, no es eso lo que esperas del cemento, no esperas que sea fiable, ¿no? Que haga lo que tiene que hacer. O sea, entiendo que se aleja también un poco de, digamos, la expresión artística o la tendencia artística del brutalismo, que justamente juega también de una forma artística con hormigón, pero desde el punto de vista digamos, de la pieza enorme que con unas formas muy constructivistas o geométricas crea estas grandes figuras. Tú, entre comillas, te alejas un poco de eso. Sí, 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 sí. E intentar, no sé, encontrar como una poética más de la caída, ¿no? Del fallo, ¿no? Algo un poco más, no sé, un poco más comprometido o
en peligro, digamos. El material está un poco atacado. Vale. Y no sé si había alguna otra pieza por aquí. Ah, sí, puedo comentar de esta, que es otro ejemplo de utilizar una fórmula diferente. En este caso, lo que hice fue crear una fórmula extraña de hormigón, ¿no? O sea, tiene arena, le puse fibras de refuerzo, pero luego lo que hice es añadirle polímeros, ¿no? Para en la mezcla y reducir un poco el agua. En este caso lo que pasa cuando lo que estáis, voy a explicar lo que estamos viendo, que son unas láminas de cemento que en principio parecen planas, pero que acaban estando como arrugadas, ¿no? Y la forma como sucede esto es que esta mezcla de hormigón en concreto, si entendemos hormigón como cualquier mezcla de cemento con otros materiales, ¿no? Digamos una idea más amplia de lo que puede ser el hormigón. Cuando lo vierto al principio es plano, como cualquier otro hormigón que viertas, pero una vez ya se fragua y se cura, durante el curado empieza como a arrugarse y estas esculturas de hecho siguen arrugándose durante meses, ¿no? Y como perdiendo su forma o haciéndose más expresivas de alguna forma, ¿no? Hasta que hay momentos en que tengo que, incluso en esta pieza que estoy mostrando ahora, tuve que ponerle abrazaderas metálicas para que no se rompiera completamente, pero eso acabó siendo muy interesante para la pieza. Guay, Vale, pero muy chulo. y en general, estas piezas, vemos aquí, al final estas piezas tienen todas unas formas, entre comillas, muy abstractas. Yo no sé si cuando tú te pones a trabajar en tu proceso creativo, si tú ya, digamos, obviamente el concepto ya lo tienes, ¿no? Y ya te prepararás para empezar, para intentar conseguir un objetivo final, pero no sé si cuando tú empiezas ya sabes que vas a acabar haciendo una pieza así o parecida, o realmente es una experimentación y acabas en un resultado que o te gusta o no te gusta. ¿Cómo funciona para ti un poco este proceso? Supongo que son las dos cosas, o sea, hay momentos en que siempre en el estudio siempre estoy experimentando cosas nuevas que nunca se sabe dónde van a llegar, ¿no? Y casi te diría que, no sé, 2/3 de todo lo que hago no llegan a ningún lugar, ¿no? Y entonces siempre hay algo que, que te da un resultado que no esperas, un resultado que simplemente es como más destacado o que funciona más o que te sorprende, ¿no? Entonces, estiras de ahí. O sea que a veces, muchas veces, la primera pieza de esos experimentos no sé lo que va a pasar, o más o menos sé lo que va a pasar, pero no exactamente. Y luego si algo funciona, entonces lo repito y hay un poco más de premeditación, ¿no? Entonces ya sé a lo que voy, ¿no? Entonces quizá lo hago asegurándome que el resultado sea un poco más efectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a experimentar con este material, pues al principio no sé, no recuerdo ni qué forma haría, sería cualquier forma, ¿no? Pero luego, una vez entiendes lo que el material va a hacer, entonces sí empiezas a pensar, bueno, ¿y si hago una forma rectangular? O ¿y si hago esto o lo otro? ¿No? O sea que mm, es como es como afinar esa experimentación, ¿no? Empiezas sin saber y luego acabas enfocándote un poquito. ¿Y las piezas dónde las produces? ¿En tu estudio? Ujú. ¿Tienes un estudio ahí en Londres o en casa? Sí, tengo un estudio aquí Vale. en Londres, no muy lejos de donde vivo, que es un Ujú. estudio de artistas, parte un edificio grande donde hay unos cuantos estudios. Y sí, Ah, vale, tengo qué guay. suerte de tener un buen espacio donde puedo hacerlo todo esto. Qué guay. Y ahí mismo, o sea, si alguien te quisiera visitar, te puede ir a visitar ahí y ve como Ujú. tu espacio de trabajo, tus obras y todo. O sea, ¿está abierta Sí. al público No, o no, es más no. sitio de creación para ti solo y ya? Sí, no, es un sitio de creación, no está abierto al público, es por invitación en principio. Vale. Pero sí, o Ujú. sea, en ese espacio, pues, bueno, tengo obras, digamos, de varias etapas y también tengo, digamos, una parte más de taller de estar creando cosas, ¿no? De cosas que están a medio hacer, por Ujú. supuesto. Vale. Vale, bueno, has dicho, después de ver estas pruebas y esta experimentación, nosotros que, digamos, el enfoque que tenemos respecto al hormigón no es tan artístico, sino intentar hacer más productos que se puedan comercializar,
la verdad es que es también una envidia ver que, o sea, empezar a hacer todas estas pruebas, ¿no? Empezar a, digamos, a poder crear y empezar a ver acabados, formas, cosas que están chulísimas. Marta, yo creo que te ha preguntado lo del taller, porque creo que ha hecho una especie de autoinvitación, ¿no? No, Vale. Me ha parecido. No, estáis invitados. no. O sea, si voy a Londres voy a venir a verte seguro. Claro. Sí, Pero sí, es que mola mucho, mola mucho. gracias. Está muy guay. Vale, espérate que revisemos un poco Sí, a ver si. las preguntas también, porque a ver que no se nos, A ver que si- no A ver se si nos, nos hemos que si dejado no, algo. si nos pase nada. Yo voy No a... sé si hay algo más también concretamente tú que te gustaría comentar, Rubén. No, quiero decir, me he dejado alguna imagen, pero no sé, yo creo que, eh, no sé, hemos cubierto bastante terreno, ¿no? No sé. Que hemos tocado los Sí. temas. Yo sí que hay dos cosas. Ujú, Bueno, quizás, bueno, tú le puedes preguntar luego esta, Marta. Yo respecto desde el punto de vista técnico, es decir, de aprender cómo funciona el hormigón, sus propiedades, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto en las escuelas de arte donde has estado es algo que te enseñan como material. De hecho, es que quizás también va ligado, yo no sé cuánta gente conoces que trabaje el hormigón de la forma que lo trabajas tú, pero me da la sensación de que por el research que yo he hecho, mucha no hay. Entonces yo entiendo que esto dentro de las escuelas de diseño, de arte, tampoco es algo que a ti te hayan podido enseñar muchísimo, a lo mejor sí, ¿eh? No sé. ¿Cómo ha sido este proceso o es algo que tú simplemente has ido de forma autodidacta aprendiendo? Sí, o sea, soy más autodidacta. También porque la forma de enseñar arte aquí en Inglaterra es más conceptual, ¿sabes? No te enseñan no se fijan tanto en la técnica y como por ejemplo, en Mm. saber dibujar y saber esculpir o saber... no se enfocan tanto en eso y se enfocan más en las intenciones, ¿no? Y tu investigación artística y lo que, no sé, lo que te interesa más desde un punto de vista de contenido, más que de ejecución, ¿no? Y de alguna forma, bueno, cada modelo tiene sus cosas, ¿no? Pero aquí en Inglaterra, si quieres aprender de un material, tienes que espabilarte tú, ¿no? Y entonces, claro, hubo una época para mí de mirar desde vídeos de YouTube hasta mirarte especificaciones técnicas de cementos, ¿no? Y de aditivos, de aprender todo esto y aprender qué pasa, ¿no? Y luego, pues nada, pues practicar y equivocarte un montón, como seguro que vosotros también habéis pasado vuestra época de experimentación, de probar Mm. cosas, de apuntar esta mezcla que tenía y que no tenía y qué pasó y todo esto, ¿no? O sea que hay una parte muy Sí, sí, de así total. de probar, ¿no? Mm. Y a nivel de... ¿Tienes algún referente artístico que digas, wow, me encanta esta persona? Ya sea a nivel hormigón Ujú. o otras cosas, ¿eh? Como si es un pintor o Sí, no sé, alguien que hay unos digas... cuantos... es interesante porque yo creo que hay últimamente, quizá en los últimos 10 años, he visto más artistas que tocan el hormigón, ¿no? Que les interesa. Hay uno, por ejemplo, aquí en Sí. Inglaterra que se Mm. llama Michael Dean, Dean, Dean. Vamos a apuntarlo. Sí, que es muy, muy interesante. Me gusta mucho como artista, o sea, yo creo que es un gran artista contemporáneo, debe tener, no sé, debe estar en 30 y pico o así, ¿no? Es bastante joven, pero ya con una proyección Ujú. internacional muy fuerte. Y utiliza el cemento, pero también escribe, ¿sabes? Y para él, la forma como ve el cemento es como si fuera una forma de escribir en el paisaje urbano, ¿no? Como si cada vez que pones una forma de cemento ahí, es como si pusieras una palabra o una frase, ¿no? Eh, en el Qué entorno guay. urbano, ¿no? Y usa también el cemento de una forma bastante sui generis, ¿no? Bastante improvisada, se nota mucho su mano, ¿no? Igual tienes una sensación de que ha cogido puñados de cemento y los ha comprimido o apretado contra una estructura que había creado, ¿no? Es casi como si utilizara arcilla, ¿sabes? A veces su uso del cemento. Ujú. Vale. Es muy, muy Pues lo interesante. miraremos. Muy interesante. Usa muchos pigmentos también con el cemento y eso, pero no sé, el resultado es muy expresivo. Me gusta mucho lo que hace.
Casi te diría que es Vale. Qué guay. el mejor ejemplo el que se me ocurre ahora, ¿no? Como artista. Mm. Vale, perfecto, Robert. Pues entonces acabamos ya. Llevamos 47 minutos, estamos en tiempo, siempre hacemos 45-50, pero quizás te diría, si nos resumes un poco, y ya con esto de verdad sí que acabamos, qué es lo que viene, porque nos has contado un poco cómo has llegado hasta aquí, qué es lo que has hecho y lo que, What's next? y lo que estás haciendo, pero Vale. exacto, cómo ves tú, no sé si los artistas pensáis a 4 semanas vista o a 5 años vista, pero ¿cómo lo haces tú? Em, Estoy preparando exposiciones para el año que viene, o sea que es más a un año vista. Hay cosas, a ver, siempre hay cosas que te llaman para dentro de 2 meses, ¿no? Sobre todo exposiciones de grupo, de repente alguien te llama y dice, mira, habíamos pensado que esta pieza tuya no iría muy bien. Y eso siempre pasa un poco más improvisado, ¿no? Pero las exposiciones un poco más grandes, más en solitario o en exposiciones de dos artistas juntos, ¿no? Pues sí, hay que prepararlo más. Además, ha habido, con el COVID, ha habido toda esta, como un retraso de muchísimas exposiciones, o sea que hay muchísimas galerías de arte y museos y todo esto que tienen como una cola, ¿no? Tienen una cola de cosas que tenían que pasar en los últimos 2 años y no han pasado, o sea que en este momento muchos artistas están trabajando a 2 y 3 años vista por esto, ¿no? O sea que yo sí, en principio son cosas más para el año que viene. Hay cosas más, también más rápidas, o sea, la parte más de música y de performance también es algo que puede pasar más a corto plazo, digamos, ¿no? Pero sí, en fin, estoy trabajando en esto, en una exposición más grande para el año que viene, que será una instalación, lo más seguro, utilizando algunos de los tubos. Y en cuanto a cemento, creo que va a ser más una época de experimentación, de ver qué otras formas y usos le puedo dar al hormigón, ¿no? En fin, no sé, todo se andará. Qué guay. Muy bien, muy bien. Pues Robert, nada, yo creo que es perfecto, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Robert Cervera, y estás invitadísimo también. No solamente ¿A la Cerdaña? no nos Me encantaría. autoinvitamos solamente, sino que te invitamos y si te apetece venirte, te pasas aquí un fin de semana y estamos haciendo un fin de semana de locura de hormigón, de hacer cosas locas. Pruebas. Si a això et ve de gust, Sí, para sí. nosotros, vamos, o sea, No, también no, me encantadísimos. encantaría. Genial, genial. Y venirme ahí a la Cerdaña estaría muy, muy bien. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Perfecto. por la Pues invitación. nada, muchas gracias Muchas y gracias, Robert. hasta la próxima. Hasta luego. Venga, Merci, adeu. adeu.